Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, proyectando largas sombras en nuestra sala de estar. Era una noche típica, o eso parecía, en nuestro acogedor apartamento ubicado entre las bulliciosas calles de la ciudad. Alex y yo nos habíamos acomodado en lo que yo creía que era una rutina cómoda. Volvió a llegar tarde, pero eso no era inusual dado su exigente trabajo. Estaba acurrucado con un libro, el silencio del apartamento envolviéndome como una manta familiar. Nuestra vida, para cualquier espectador, parecería perfectamente contenta, un retrato de la dicha doméstica urbana. El sonido de las teclas tintineando rompió el silencio, anunciando el regreso de Alex. «Elisa, tenemos que hablar», dijo mientras entraba, su voz resonando en las paredes con una gravedad que no había escuchado antes. Levanté la vista y noté de inmediato que la luz habitual en sus ojos había sido reemplazada por una sombra sombría. «¿Qué pasa, Alex?», pregunté, se me estaba formando un nudo en el estómago. El aire entre nosotros se sintió cargado de palabras tácitas. Respiró hondo, pasándose las manos por el cabello, un gesto que sabía que significaba que estaba luchando con algo. «Se trata, nosotros», comenzó, vacilando. «O tal vez, la falta de ella». Dejé mi libro a un lado, mi corazón acelerado. «¿A qué te refieres?». Alex caminó de un lado a otro antes de detenerse frente a mí. «He estado viendo a alguien más», confesó, evitando mi mirada. Las palabras me golpearon como un golpe físico, dejándome sin aliento. «¿Quién?». La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Es Lucy», admitió, finalmente mirándome. La revelación envió una ola de náuseas a través de mí. Lucy, mi mejor amiga, la única persona en la que confiaba implícitamente además de Alex. ¿Cuánto tiempo? Mi voz era un susurro, apenas audible por el zumbido en mis oídos. «Varios meses», respondió, con la voz entrecortada por la culpa. «Está embarazada, Elisa. Voy a ser padre». La habitación giró a mi alrededor y, por un momento, pensé que podría desmayarme. Mi esposo, el hombre con el que había construido mi vida, y Lucy, la amiga con la que había compartido mis secretos más profundos, me habían traicionado de la manera más inimaginable. «¿Y qué quieres de mí, Alex?». Logré decir que mi voz era más estable de lo que sentía. Suspiró, un sonido de derrota. «Quiero el divorcio, Elisa. Lo siento. Nunca quise que sucediera de esta manera». El dolor era insoportable, sin embargo, en medio de la confusión, comenzó a surgir una extraña sensación de claridad. «Bien», dije, la palabra atravesando la tensión. «¿Quieres el divorcio? Lo conseguirás». Alex parecía desconcertado, como si hubiera esperado que peleara, que me derrumbara. Pero ya había terminado de interpretar el papel de la esposa devota. «¿Estás seguro?», preguntó, con una nota de incertidumbre en su voz. «Sí, Alex, estoy seguro». «Si eso es lo que quieres, entonces se acabó», confirmé, mi decisión cimentada por su traición. Poco sabía él, sus acciones me habían liberado de una manera que él no podía entender. Mientras él estaba allí, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y alivio, me di cuenta de que nuestra vida perfecta no había sido más que una ilusión, una fachada frágil que se había derrumbado en la primera prueba de lealtad. Pero a medida que las piezas se caían, me encontré fuerte en medio de las ruinas, lista para reconstruir mi vida en mis propios términos. La mañana después de la revelación de Alex, el mundo parecía haber cambiado de eje. Salió el sol, indiferente a la agitación que había trastornado mi vida. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de café intacto enfriándose frente a mí, reproduciendo la conversación en mi mente. Las palabras «he estado viendo a alguien más» resonaron, un recordatorio implacable de la traición. Alex entró en la cocina, sus pasos vacilantes. El aire entre nosotros estaba lleno de cosas que no se decían, un abismo que se había ensanchado de la noche a la mañana.
Se aclaró la garganta, señalando el comienzo de una conversación para la que no estaba seguro de estar listo. Elisa, sobre lo de anoche, comenzó, arrastrándose como si buscara las palabras correctas. ¿Qué hay de eso, Alex? ¿Qué me has sido infiel o que me estás dejando por Lucy? Mi voz era tranquila, pero la amargura que la rodeaba era palpable. Él se estremeció ante mis palabras. Sé que esto no es fácil. ¿Fácil? Interrumpí, mi fachada tranquila se agrietaba. ¿Crees que se trata de ser fácil? Lo has destrozado todo, Alex. ¿Cómo pudiste? Miró hacia abajo, la culpa era evidente en su postura. Lo siento, Elisa. Realmente lo soy. Pero esto, nosotros, ya no funciona. ¿Y con el bebé? El bebé, repetí, la realidad de la situación se asentó. Mi esposo y mi mejor amigo iban a tener un hijo juntos. La vida que había imaginado, el futuro con el que había soñado, todo se había ido. Quiero el divorcio, Elisa. Creo que es lo mejor, dijo Alex, finalmente encontrando mi mirada. Su voz era firme, un marcado contraste con el hombre que había luchado por confesar su aventura. Un divorcio, repetí, las palabras sabían a ceniza en mi boca. Sin embargo, debajo del dolor y la traición, una chispa de algo más brilló en la vida. Libertad. Sí, yo. Tenemos que seguir adelante. Le debo a Lucy y al bebé estar ahí para ellos, explicó, como si tratara de justificarse sus acciones a sí mismo más que a mí. ¿Y qué hay de mí, Alex? ¿Qué me debo a mí mismo? Mi pregunta quedó en el aire, un desafío. Te mereces a alguien que pueda brindarte el amor y la atención que necesitas. Lamento no haber podido ser esa persona, respondió, suavizando su voz. Lo miré fijamente al hombre que había amado y me di cuenta de que la persona que estaba frente a mí era un extraño. Entonces, ¿es esto? ¿Te alejas y se supone que debo aceptarlo? No se trata de alejarse, Elisa. Se trata de aceptar que algunas cosas simplemente no se pueden arreglar, dijo, con un toque de tristeza en sus ojos. Pensé en nuestra vida juntos, los sueños que habíamos compartido y las promesas hechas. Todo parecía un recuerdo lejano ahora, ensombrecido por el dolor de su traición. Sin embargo, en este momento de desesperación, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Bien, Alex. Tendrás tu divorcio, dije, con la voz firme. Pero no pienses ni por un segundo que esto es lo que quería. Él asintió, el alivio en su rostro no llegaba a sus ojos. Gracias, Elisa. Sé que esto no es fácil, pero creo que es lo mejor. Cuando salió de la habitación, no pude evitar preguntarme sobre el futuro. Mi vida como la conocía había terminado, pero quizás esta era una oportunidad para comenzar de nuevo. Para construir una vida que no esté definida por las elecciones de otra persona, sino por las mías propias. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de control sobre mi destino. La demanda de divorcio, aunque dolorosa, fue el catalizador que necesitaba para liberarme de la ilusión de nuestra vida perfecta y abrazar las posibilidades que teníamos por delante. Los días posteriores a la demanda de divorcio de Alex fueron un borrón de emociones. La ira, la traición y la angustia se mezclaron con una inesperada sensación de alivio. A medida que disminuyó el shock inicial, se formó una clara resolución dentro de mí. Si Alex y Lucy pensaban que podían descartarme sin consecuencias, estaban gravemente equivocados. Había sido el arquitecto silencioso de nuestra vida, administrando no solo el hogar sino también las intrincadas finanzas del negocio de Alex. Era hora de que mi influencia invisible saliera a la luz, pero de alguna manera, ellos menos lo esperaban. Comencé a revisar los estados financieros y los documentos que había organizado meticulosamente a lo largo de los años. Deudas ocultas, inversiones arriesgadas y el precario equilibrio del imperio de Alex se hicieron evidentes. Me di cuenta de todo el alcance de mi poder en este juego de ajedrez. Sin mí,
La ruina financiera de Alex no era solo probable, era inevitable. Una noche, mientras estaba sentado rodeado de montones de papeleo, sonó mi teléfono. Fue Lucy. Elisa, necesitamos hablar, decía su mensaje, una súplica escondida entre las palabras. ¿Por qué, Lucy? ¿Entonces puedes explicar por qué me apuñalaste por la espalda? Volví a escribir, mis dedos temblando de rabia. No es así. Por favor, ¿podemos reunirnos? Su respuesta llegó rápidamente, una señal de desesperación. Acepté, no por un deseo de reconciliación, sino por una necesidad de cierre y para medir la profundidad de su engaño. Nos conocimos en un café tranquilo, un terreno neutral manchado con los recuerdos de nuestra risa una vez compartida. Lucy parecía cansada, la culpa grabada profundamente en sus rasgos. Elisa, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ahórratelo, Lucy. Hiciste tu elección, le corté la voz, fría y distante. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días, continuó, con los ojos suplicando comprensión. El arrepentimiento no cambia el hecho de que estás embarazada del hijo de mi esposo, respondí bruscamente. Ambos me traicionaron. No hay vuelta atrás de eso. Lucy extendió la mano, como para tocarme la mano, pero me alejé. Elisa, ¿qué vas a hacer?, preguntó, un rastro de miedo en su voz. Voy a hacer lo que necesito para sobrevivir. Tú y Alex deberían estar más preocupados por lo que van a hacer, dije, levantándome para Liv. Elisa, por favor, la voz de Lucy se apagó cuando me alejé, dejándola con su culpa y miedo. De vuelta en casa, inicié mi plan. Contacté a un abogado, describiendo mi estrategia para el proceso de divorcio. Exigiría un acuerdo sustancial, uno que asegurara mi futuro y desestabilizara aún más la precaria situación financiera de Alex. El conocimiento que tenía del funcionamiento interno de su negocio era mi carta de triunfo y tenía la intención de jugarlo al máximo. ¿Estás segura de esto, Elisa? Esto podría ponerse feo, advirtió mi abogado por teléfono. Soy consciente, respondí, con una determinación férrea en mi voz. Pero yo no empecé esto. Solo lo estoy terminando. El complot se puso en marcha, un plan cuidadosamente trazado para garantizar mi independencia y seguridad financiera. Alex y Lucy me habían subestimado, pensando que me desmoronaría bajo el peso de su traición. Pero yo era más fuerte de lo que ellos sabían y estaba listo para contraatacar. Mi futuro estaba ahora en mis manos y lo moldearía en mis propios términos, libre de las sombras de su engaño. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar lentamente, como suelen hacerlo, pero con cada día que pasaba, mi determinación solo se fortalecía. El laberinto legal de los procedimientos de divorcio era desalentador, pero lo navegué con un sentido de propósito. El apartamento, una vez lleno de sueños y risas compartidos, ahora resonaba con la soledad de mi determinación. Pasé las tardes revisando documentos legales, elaborando estrategias con mi abogado y preparándome para la batalla que se avecinaba. Una fresca mañana de otoño, recibí una llamada de mi abogado, señalando el principio del fin. La audiencia preliminar está programada, anunció, con su voz una mezcla de profesionalismo y empatía. ¿Estás lista para esto, Elisa? Tan listo como siempre estaré, respondí, con la voz firme a pesar de las tumultuosas emociones que se arremolinaban dentro de mí. El juzgado se hizo grande a medida que me acercaba, su fachada de piedra era un centinela silencioso de los innumerables dramas que se desarrollaban dentro de sus muros. Adentro, me encontré cara a cara con Alex por primera vez desde nuestro fatídico enfrentamiento. Parecía mayor, el peso de nuestro inminente divorcio grabando líneas de preocupación en su rostro. Elisa, me saludó, con la voz teñida de una tristeza que no había anticipado. Alex, respondí secamente, sin querer bajar la guardia ni por un momento. Cuando nos llamaron a la sala del tribunal,
la realidad de nuestra situación se apoderó de mí como una pesada capa. Ya no éramos socios, éramos adversarios, cada uno luchando por su propio futuro. Los procedimientos fueron borrosos, con abogados y jueces hablando en jerga legal que parecía diseñada para ofuscar en lugar de aclarar. Sin embargo, en medio de la jerga legal, llegó mi momento. Señora Thompson, ¿está de acuerdo con los términos descritos por el equipo legal del señor Thompson?, preguntó el juez, mirándome desde el banquillo. Hice una pausa, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos. Señoría, aunque entiendo el deseo de acelerar este proceso, no puedo aceptar los términos presentados. No reconocen el alcance total de nuestros activos compartidos y las contribuciones que he hecho a nuestro patrimonio marital, particularmente en lo que respecta a los negocios del señor Thompson, dije con voz clara y confiada. Un murmullo corrió por la sala del tribunal cuando mi declaración tomó a todos por sorpresa. El abogado de Alex intentó intervenir, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Señora Thompson, ¿está sugiriendo que las divulgaciones financieras proporcionadas por el señor Thompson están incompletas?, el juez preguntó, una nota de interés en su voz. Sí, señoría. Tengo pruebas que respaldan mis afirmaciones, respondí, volviéndome para entregar una carpeta de documentos al alguacil. Mientras el juez revisaba la evidencia, el rostro de Alex palideció. Me había subestimado, suponiendo que accedería silenciosamente a sus demandas. Pero había aprendido de los mejores, conocía su negocio casi tan bien como él y me había preparado en consecuencia. La decisión del juez cayó como un martillo sobre las esperanzas de Alex de un acuerdo rápido y fácil. Dada la evidencia presentada, me inclino a ordenar una investigación financiera más exhaustiva sobre los activos del negocio del señor Thompson. Esto retrasará la finalización del proceso de divorcio hasta que se pueda proporcionar una contabilidad completa y precisa. Fuera del juzgado, Alex me alcanzó. Elisa, por favor, no alarguemos esto. ¿Qué queréis?, preguntó, con un toque de desesperación en su voz. Me volví hacia él, mi expresión ilegible. Quiero lo que me deben, Alex. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de decidirte a traicionarme. Cuando me alejé, dejando a Alex parado solo en los escalones del juzgado, sentí una sensación de empoderamiento. El divorcio estaba lejos de terminar, pero había dejado claro mi punto. Yo no era la mujer que había dejado atrás, era alguien más fuerte, alguien a quien ya no reconocía. Las líneas de batalla estaban trazadas y estaba listo para luchar por mi futuro. Las secuelas de la audiencia preliminar se extendieron por nuestras vidas como una onda expansiva. La subestimación de Alex de mi determinación le había costado caro, tanto en términos de su reputación como del inminente escrutinio financiero que ahora enfrentaba. El suelo que alguna vez fue sólido bajo sus pies había dado paso a un atolladero de batallas legales y auditorías financieras. Para mí, fue un periodo de espera y preparación, sabiendo que la parte más difícil de la batalla aún estaba por venir. En las semanas siguientes, nuestro círculo social que alguna vez compartió eligió su bando y la mayoría gravitó hacia Alex y Lucy, atraídos por el encanto de su escandaloso romance y el drama que conllevaba. Encontré consuelo en la soledad, enfocándome en mi estrategia legal y la vida que construiría una vez que el polvo se asentara. Luego llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba cargada de anticipación, el aire cargado con el peso de las decisiones aún por tomar. Alex y yo intercambiamos una breve y tensa mirada antes de tomar asiento. El proceso comenzó con una recitación seca de los hallazgos financieros, pintando una imagen cruda de las discrepancias en las revelaciones iniciales de Alex. Mientras el juez pedía los argumentos finales, mi abogado se puso de pie, con su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Su señoría, lo que tenemos ante nosotros es un claro caso de manipulación financiera y engaño. Las contribuciones de la señora Thompson al patrimonio matrimonial, particularmente en el apoyo a los negocios del señor Thompson a través de su perspicacia financiera, son innegables.
Buscamos un acuerdo que refleje la parte que le corresponde de sus activos conjuntos. El abogado de Alex respondió con un pedido de clemencia, citando el impacto potencial en el negocio y, por extensión, en el sustento de quienes empleaba. Fue un argumento convincente, pero que no abordó el problema central de la equidad y la rendición de cuentas. La decisión del juez, cuando llegó, se sintió como una reivindicación de todo lo que había soportado. El tribunal falla a favor de la señora Thompson, declaró, describiendo un acuerdo que fue generoso y justo. Es decisión de este tribunal que se otorgue a la señora Thompson una parte significativa de los bienes matrimoniales, incluida una parte justa de los intereses comerciales del señor Thompson. Fuera de la sala del tribunal, la realidad de la sentencia comenzó a calar hondo. Alex se acercó a mí, con una expresión de resignación en su rostro. Elisa, yo. Lo siento. Por todo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré, el hombre que una vez amé, ahora un extraño desconocido por sus elecciones. Lo siento, no cambia lo que pasó, Alex. Pero espero, por tu bien, que aprendas de esto. Él asintió, el peso de sus acciones pesaba visiblemente sobre él. Sé que he perdido más que dinero y activos. Nos perdí, y tendré que vivir con eso. Cuando me giré para Liv, una sensación de cierre se apoderó de mí. El divorcio fue más que una batalla legal, fue una lucha por mi dignidad y mi futuro. Y yo había ganado. Las secuelas del divorcio fueron un momento de reflexión y reconstrucción. El acuerdo, aunque proporcionaba seguridad financiera, no era el objetivo final sino un medio para un fin. Me concentré en redescubrirme a mí mismo, en las pasiones y actividades que había descuidado. Viajé, escribí y me conecté con gente nueva, cada experiencia a un paso de la sombra de mi matrimonio. Al final, las secuelas no fueron solo las consecuencias del divorcio, se trataba de la aparición de un nuevo comienzo. Me enfrenté a la traición y salí fortalecida, con una comprensión más profunda de mi valía y el conocimiento de que podía valerme por mí misma. El viaje había estado plagado de dolor y pérdida, pero también había llevado al crecimiento y la renovación. Mi futuro, una vez incierto, ahora tenía infinitas posibilidades, y entré en él con la cabeza en alto, lista para abrazar lo que se me presentara. El capítulo final de mi tumultuoso viaje comenzó no con un evento dramático, sino con una realización silenciosa durante un paseo solitario por el parque. Era una mañana fresca, del tipo en que la luz del sol se filtra a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el camino por delante. Me encontré reflexionando sobre el viaje que me había llevado a este momento, desde la desgarradora traición hasta la feroz batalla por mis derechos y dignidad. Fue aquí, en medio de la tranquilidad de la naturaleza, donde realmente capté la esencia de mi liberación. Mientras me sentaba en un banco, viendo pasar el mundo, mi teléfono sonó con un mensaje de un remitente inesperado, Lucy. Mi corazón dio un vuelco mientras contemplaba ignorarlo, pero prevaleció la curiosidad. Su mensaje fue breve: Elisa, ¿podemos conocernos? Lo entiendo si no quieres, pero hay algo que necesito decirte en persona. Después de un momento de vacilación, me encontré escribiendo una respuesta, accediendo a encontrarme con ella en un café cercano. La decisión no nació del deseo de reavivar una amistad, sino de una necesidad de cierre, para los dos. Sentada frente a Lucy, noté los cambios en ella. El espíritu despreocupado que una vez conocí ahora estaba atemperado por la realidad de sus acciones. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas derramadas. Elisa, ni siquiera sé por dónde empezar, comenzó, con la voz temblorosa. He perdido mucho, pero sé que no es nada comparado con el dolor que te he causado. Escuché en silencio, dándole espacio para expresar su remordimiento. No estoy aquí para pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Solo quería decirte que lo siento, realmente lo siento, por todo, continuó, con su voz apenas un susurro. Lucy, aprecio que hayas venido aquí hoy. El perdón no es algo que pueda ofrecerte en este momento, y no sé si alguna vez lo haré.
Pero espero que encuentres paz y aprendas de esto, respondí, mis palabras medidas pero sinceras. Nos separamos, no como amigos, sino con un entendimiento mutuo y una sensación de cierre. La reunión fue un paso final en mi viaje de liberación, una forma de reconocer el pasado sin dejar que defina mi futuro. En los días siguientes, abracé mi nueva libertad con los brazos abiertos. Vertí mi energía en mis pasiones, redescubriendo la alegría de pintar y escribir. Cada pincelada y palabra fue un testimonio de mi resiliencia, una celebración de mi capacidad para crear belleza a partir de las cenizas de mi pasado. Una noche, mientras le daba los toques finales a una pintura, un amigo me llamó. Elisa, hay una exposición de arte el mes que viene. Deberías mostrar tu trabajo, sugirió, con la voz llena de emoción. La idea era desalentadora, pero despertó una llama de posibilidad dentro de mí. ¿Sabes qué? Lo haré, respondí, la decisión marcó otro paso en mi viaje hacia abrazar el futuro. La exposición fue un éxito, mis pinturas resonaron con muchos de los que asistieron. De pie en la galería, rodeada de mi arte, sentí una sensación de logro y propósito. Fue un momento de darme cuenta de que mi liberación no se trataba solo de superar el dolor del pasado, sino de abrazar el potencial del futuro. Tu trabajo es increíble, Elisa. Está tan lleno de emoción y profundidad, comentó un visitante, admirando una de mis piezas. Gracias. Cada pintura es una parte de mi viaje, un reflejo de mis experiencias y crecimiento, respondí, las palabras sonaron verdaderas. Mi liberación fue un viaje desde las profundidades de la traición hasta las alturas de los logros personales. Se trataba de encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, propósito en el dolor y, en última instancia, libertad en el perdón no por aquellos que me hicieron daño, sino por mí mismo, por permitir que el pasado me detuviera. Al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que mi historia no estaba definida por los eventos que se habían desarrollado, sino por las decisiones que tomé después de ellos. Mi liberación fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que brilla en nuestro interior y nos guía hacia un futuro más brillante.